Claro, así dicho parece fácil, pero no sé, doctor, cómo podemos cultivar el alma. Con un libro, por ejemplo, nos decía. Vamos a ver. La parte que dedico al alma es una parte para mí de excepcional importancia, porque creo que gran parte de los problemas que arrastra nuestra sociedad es sencillamente por habernos apartado por completo o casi por completo de la espiritualidad. ¿Qué entiendo por espiritualidad? ¿Entiendo por espiritualidad una religión institucionalizada? No, entiendo por espiritualidad la capacidad de conectar con tu esencia, la capacidad de ver a las otras personas como distintas pero no como distantes, y la capacidad de entrar en una relación con la naturaleza donde te sientes hijo de ella, no sometedor de ella. El entrenamiento del alma en este sentido es el entrenamiento de esa musculatura que nos ayuda a reconectar con eso que para mí es sagrado. Un ser humano es sagrado, los demás son sagrados, la naturaleza es sagrada. La meditación lo que hace es silenciar ese ruido mental, esa jaula de grillos que tenemos en la cabeza. ¿Qué hace? Aunque no nos demos cuenta porque actúa muchas veces a nivel del inconsciente, hace que no nos queramos, que no queramos a los demás y que no queramos a la naturaleza. Por eso, entre los ejercicios que yo sugiero está el ejercicio de la gratitud. La gratitud ha sido muy estudiada, por ejemplo, en la Clínica Mayo, uno de los mejores hospitales del mundo, en Rochester, Minnesota, Estados Unidos. La gratitud, es decir, por la mañana antes de levantarse, cuando uno se acaba de despertar, pensar 5 personas o 5 cosas por las que te tienes que sentir agradecido. Eso se ha estudiado en múltiples investigaciones y se ve que tiene un impacto en el cuerpo. Por ejemplo, regulación de la tensión arterial en personas hipertensas, mejora del control de la glucosa en personas diabéticas. Dar paseos por la naturaleza. Hay que salir al campo, respetar el campo, no tirar papeles en el campo, no tirar latas. El bosque no es indiferente a nuestros descuidos, a nuestra desidia. Luego, también la generosidad, es decir, no solo pensar qué puedo sacar yo de aquí, sino qué puedo poner aquí. La cordialidad, sobre todo con personas que tienen distinta forma de pensar, distinta cultura, distinta educación. ¿Por qué tienen que ser menores que yo? ¿O por qué tienen que ser mayores que yo? Somos iguales en este sentido. Entonces, esa cordialidad, esa empatía y desde luego la compasión, que la compasión no es la lástima, la compasión es el deseo real de poner esa empatía en acción. Es decir, ves a alguien que se siente solo, que se siente aislado, que se siente poco valorado y en lugar de decir, bueno, es su problema, tú haces algo, lo que puedas, donde estés, como puedas, para ayudar a esa persona a reducir su sufrimiento. He de recordar que ha habido sonrisas, lo digo en serio literalmente, que han evitado suicidios. ¿Por qué? Porque una persona que está en su momento más bajo, que ha perdido toda la confianza en sí misma y en el mundo, si se encuentra con alguien, aunque sea un extraño, que tenga un mínimo gesto de afecto, de cordialidad, una sencilla sonrisa, quién sabe el impacto que eso puede tener. Y de hecho sabemos, por personas que han escrito en distintos sitios, que una sonrisa, me estoy acordando de una persona que está decidida a suicidarse, una sonrisa por parte de un extraño, en este caso una mujer, ante una torpeza de él, que lo lógico es que hubiera desencadenado una reacción iracunda por la otra persona, lejos de encontrarse con una reacción iracunda, se encontró con una sonrisa. Ese hombre decidió no suicidarse y escribió una carta a un periódico en Estados Unidos explicando su caso. Hay una frase que me ha llamado mucho la atención del libro, que es: si no puedes más, es cuando más tienes que poder. ¿Qué quieres indicar con eso? Una de las personas, aunque soy un poco conocedor de su obra, pero sí me he acercado a mi manera a su obra, es Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, hablaba mucho de esto, aunque no pueda, aunque duela. ¿De qué habla? Vamos a quitar el contexto religioso. Vamos a hablar de un contexto muy humano. Nosotros no somos quienes creemos que somos. Los límites que padecemos y sufrimos en la vida no son límites que correspondan a nuestra naturaleza. Hay una estructura mental que es como una especie de software virulento
que hace que nos veamos como no somos. En cuanto empezamos a salir de esa estructura mental, empezamos a rozar los límites. Imaginémonos que estamos cruzando la línea al horizonte. Pues nos entra la angustia, el miedo al vacío, como hace 500 años que pensaban que tras el precipicio había dragones. Y nos echamos para atrás. Pues no, en ese momento donde crees que no puedes más, que tienes miedo, que te sientes incompetente, que te sientes desesperanzado, que te sientes solo, que ves que todo se te hace grande, en ese momento hay que estirar un poquito más, atreverse un poquito más en aquellas cosas que en tu vida tienen sentido. Porque al atreverte ocurre una cosa singular, que es que te das cuenta de que sí que se puede. Y entras en contacto con un mundo que está más allá del mundo mental y que es el mundo real. Y el mundo real es infinitamente más benévolo que el mundo mental. Y voy a poner un ejemplo. En una situación que no es nada fácil, que es la pérdida de un ser querido. Y una persona diría, por favor, el mundo real, a esta persona tan joven, yo hace poco perdí un queridísimo amigo, en nada, se nos fue nada. Dices tú, el mundo real, pero ¿cómo va a ser benévolo el mundo real? No. Nosotros no entendemos desde la mente el mundo real, no entendemos por qué gente tan extraordinaria se va tan pronto. Pero fijémonos lo que puede hacer el mundo mental. El mundo real ves una pérdida, duele, es difícil. Uno tiene que superar el proceso duelo. Pero imaginemos lo que puede hacer el mundo mental. ¿Por qué esta persona que era tan buena? ¿Por qué esta persona que era? ¿Por qué nos ha ido alguien que era más malo? ¿Por qué no sé qué tal cual? Y nos mete en una dinámica que, lejos de ayudarnos a recuperarnos de la pérdida, lo que nos llena es de frustración, de resentimiento contra la vida, de desesperanza, de sensación de que la vida es algo tan absolutamente incierto que nos supera. Por eso creo que todo acercamiento al mundo real, incluso con sus dificultades, nos va a ayudar a encontrar nuestros verdaderos límites, que desde luego son muchísimo más superior, o sea, muchísimo más, ¿cómo diría yo? Nos damos cuenta de que los límites que nos contienen no son reales en absoluto. Es decir, que el campo de juego que tenemos, el mundo de posibilidad y de oportunidad, es infinitamente superior al que creíamos. La clave para serenar la mente solo es una, en mi experiencia, que es el dominio de la atención, que no es el sometimiento a la atención, es el gobierno de la atención. Entonces, la atención hay que dirigirla a el presente. Cuando el circuito de la mente errante lo va a querer llevar al pasado en sus lamentaciones y al futuro en sus preocupaciones. ¿Qué es lo que está vivo aquí y ahora? Algo tan sencillo como las sensaciones de mi cuerpo. Sensaciones como puede ser pues lo que yo noto en la mano en este momento, lo que noto en el codo, o la respiración que noto que va haciendo que mi cuerpo se expanda y se retraiga. El simple hecho de llevar la atención unos minutos a esas sensaciones que expresan la existencia de un cuerpo que está vivo en el presente, tienen en sí la capacidad de reducir la actividad de la mente errante, del circuito neuronal por defecto, y activar el otro circuito. Si esto es tan fácil, si esto es tan sencillo, ¿por qué nadie lo hace? Porque desde el punto de vista de la mente condicionada, esto no tiene ningún sentido. Vamos a ver, estas prácticas tienen 2.500 años mínimo de haber existido. Ya en el Bhagavad Gita de hace 3.000 años ya se habla del problema de la mente, pero fue el príncipe Sakyamuni Gautama Siddhartha, el primer Buda, Sakyamuni Buda, el que descubrió que la mente es caótica, y cuando la mente es caótica genera todo tipo de problemas, y que la forma de serenar la mente era el dominio de la atención. ¿Cuál ha sido la dificultad? Porque esto no se ha incorporado antes y porque ahora el mindfulness hace furor en los hospitales, en Silicon Valley, en las escuelas, en las universidades. Porque claro, todo el mundo atribuía esto a algo muy esotérico, muy de la religión budista, poco tiene que ver conmigo, es otra cultura, a mí esto incluso me repele. No, la ciencia empezó a estudiarlo hace 30 años, una serie de pioneros, y dijeron, vamos a ver si esto tan sencillo como es poner la atención en el cuerpo, en la respiración,
Tiene un impacto. Y yo personalmente, con uno de los pioneros en el mundo, Dr. Harry Benson, que fue profesor mío, estábamos en el hospital, en el Deaconess de Boston. Yo estaba en trasplante hepático en aquella época y él estaba en lo que estaba, que era cardiología. Y hablábamos en su despacho, yo había bajado de mi departamento, estaba en el suyo, y me decía, mira Mario, nosotros estamos aplicando esto en enfermos con patologías cardíacas que requieren cirugía. Vamos a ver, cuando hablamos de una extracorpórea hay que parar el corazón, hay que hacer una cirugía, la que sea, una válvula, un bypass coronario, y luego tienen que ir a la UBI. Claro, en la UBI uno de los problemas, y lo sé por cuando yo estaba como uno de los responsables de la UBI en Estados Unidos, cuando venían los enfermos con cirugía cardíaca, pues la cantidad de arritmias que pueden hacer, muchas no tienen mucha importancia, pero algunas sí son muy severas. Pues el doctor Benson, cardiólogo de la universidad, decía, personas que han practicado esto antes de entrar en quirófano, obviamente, no el día antes, se les enseña a practicarlo antes, se les pone a dormir, van a la UBI y estando inconscientes se ve que tienen menos arritmias, es decir, de alguna manera el cuerpo incorpora esto como un recurso. Entonces, claro, han hecho falta toneladas de tinta y cientos de investigaciones para dar validez a algo que ya tenía validez, pero nosotros que somos, yo entre ellos, con una mente a veces tan excesivamente científica que no lo creemos hasta que no lo vemos, hemos necesitado mucha investigación científica para descubrir que efectivamente estas personas, los budistas, como también los padres cristianos del desierto en el siglo IV después de Cristo en Egipto, Siria, descubrieron que para estar bien en la vida hay que serenar la mente, y para serenar la mente hay un camino que es enfocar la atención. ¿Hasta qué punto nuestro pensamiento condiciona nuestra respuesta física en la vida? El pensamiento tiene la capacidad de activar ciertas cosas en lo que se llaman los mapas de los sentimientos, sobre todo en el cíngulo anterior, en la ínsula de Ryle, que son estructuras cerebrales. Y los sentimientos son capaces de activar procesos corporales a los que llamamos emociones. Es decir, si yo pienso que soy incapaz y le doy vueltas a que soy incapaz, pronto me sentiré incapaz. Fíjate que sentirse incapaz es mucho más devastador y duro que pensar que uno es incapaz. Pero el problema no es solo sentirse incapaz, es que llega un momento en el que eso, al afectar al cuerpo, hace que yo realmente sea incapaz. Nosotros no podemos cambiar los sentimientos de forma directa. No conozco ningún sistema, he dado bastantes vueltas, lo cual no quiere decir que no exista, no lo he encontrado, para cambiar directamente los sentimientos. Pero sí podemos cambiarlos indirectamente, cambiando la forma de pensar y cambiando la fisiología en nuestro cuerpo. Por eso, cuando una persona hace ejercicio físico, cuando una persona cuida el tiempo que duerme, etcétera, etcétera, empiezan a cambiar los sentimientos y empiezan a cambiar la forma de pensar. Todo está conectado. Por eso, para acceder al mundo de los sentimientos, o accedes por el mundo del pensamiento o accedes por el mundo del cuerpo. Claro, es que no tenemos que olvidarnos que la mente humana es una mente simbólica. Entonces, nuestro pensamiento, nuestra palabra no son simplemente agentes descriptivos, son capaces de crear percepción, son capaces de alterar nuestra relación, nuestra actitud con las cosas. Hablemos también, si te parece, del estado de bienestar físico y de cómo contribuye tanto la nutrición como la salud física, como el entrenamiento a nuestro bienestar. ¿Qué sucede científicamente en nuestro cuerpo? ¿Por qué es tan importante realmente entrenarse? Hoy nosotros sabemos que la nutrición tiene un impacto directo, no indirecto, directo en el funcionamiento del cerebro y, por ejemplo, en la aparición o no aparición de cuadros de ansiedad y cuadros de depresión. Y en este caso sí es muy importante decir lo siguiente, porque hay una investigación aplastante en este sentido, que hay que tener muchísimo cuidado con el consumo excesivo de azúcar, sobre todo azúcar refinado, porque produce lo que se llama una resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina, que es una hormona que produce el páncreas, tiene muchas connotaciones muy negativas en el organismo. Y ya se está empezando a asociar con enfermedades tan importantes como enfermedades de Parkinson o enfermedad de Alzheimer. ¿Quién hubiera dicho hace años
que la nutrición podría ser uno de los factores que previene la aparición de un Parkinson o la aparición de una enfermedad de Alzheimer. Respecto al ejercicio físico, hay que tener en cuenta algo que muchas veces se nos escapa, y es lo siguiente: cuando una persona hace ejercicio físico, y para eso no tiene que apuntarse a un gimnasio, basta con que se mueva más, es decir, con que avance, caminar deprisa para acelerar el corazón y la frecuencia respiratoria, y hacerlo como 30 minutos al día, 5 días a la semana, que además se pueden dividir en 3 bloques de 10 minutos cada día. Lo interesante es que cuando se hace ejercicio físico, se liberan una serie de sustancias, de neurotransmisores, en este caso de neurotrofinas, que son como mediadores químicos que favorecen que crezcan cosas en el cerebro. ¿Que crezcan qué? Que crezcan aparezcan nuevas conexiones, las maravillosas sinapsis descritas por don Santiago Ramón y Cajal, que se formen nuevas neuronas en ciertas áreas. Y lo más bonito es en las áreas en las que se forman. Por ejemplo, los hipocampos. En los hipocampos se forman nuevas neuronas a partir de células madre que están en las cavidades cerebrales o ventrículos. Los hipocampos son esenciales en la memoria y el aprendizaje. Aumentan las conexiones en las regiones prefrontales, esenciales en la capacidad de analizar, en la capacidad de tomar buenas decisiones, en la capacidad de mantener la atención. Y además aumentan las conexiones en el cíngulo anterior. El cíngulo anterior es la estructura cerebral más importante en la conexión humana. Cuando hablamos de consciente y cuando hablamos de inconsciente, a nivel más físico, ¿dónde está? Tú tocas un tema que es importantísimo. Hay una diferencia entre saber algo y saber hacerlo. El aprendizaje no es saberlo. El aprendizaje es saber hacerlo. ¿Por qué hay esta diferencia entre saber y saber hacerlo? Porque el saber corresponde a la mente consciente, entendido la mente consciente en un sentido muy físico, muy neurológico. Es decir, bueno, intelectualmente entiendes algo, intelectualmente lo sabes. Cuando ese conocimiento se convierte en comprensión profunda, ya no es parte de lo que sabes, es parte de lo que eres. Y efectivamente, para que eso sea así, tiene que ser recogido, asimilado, digerido por una parte que está más allá de la consciencia ordinaria y que en términos generales se llama inconsciente o subconsciente. Bien, no podemos decir el número de datos que procesa el inconsciente. No lo podemos, precisamente por eso, por lo escurridizo que es. Sí, obviamente teniendo en cuenta la cantidad de información que le tiene que llegar por los sentidos y la forma tan rápida en la que procesa, de tal manera que tenemos una reacción inmediata ante un peligro, etcétera, no cabe duda que el número de datos que procesa tiene que ser absolutamente fabuloso. ¿Cómo sacar partido al inconsciente? Vamos a ver. Para poder sacar partido al inconsciente hay que ser capaz de influir en el inconsciente. Los sistemas para influir en el inconsciente son diferentes de los sistemas para influir en el consciente. Al inconsciente solo se le influye, al menos desde mi conocimiento, desde mi experiencia, de dos formas: o con imágenes o con emociones. Cuando usamos la imaginación y las emociones de una forma conjunta, el inconsciente siempre lo recoge. Es decir, al inconsciente no se llega con conocimientos, se llega con experiencias. Si en una clase se está transmitiendo un concepto, por ejemplo, el concepto de la importancia de la escucha, y dedicas 2 horas a explicar el concepto, la persona puede conocerlo perfectamente, salir de ahí y escuchar igual de mal que escuchaba antes. Pero si se genera en esa clase una experiencia en la que las emociones, las imágenes, de alguna manera se conecten y esa persona tenga una experiencia de lo que es escuchar y sentirse escuchado, cuando esa persona sale de ahí, ya lo tiene incorporado, ya lo vive. No cabe duda que los viejos patrones que dificultan que escuchemos van a intentar que eso se convierta en una experiencia fugaz. Es ahí, desde esa primera experiencia potente, muy intensa de la importancia de la escucha, cuando uno tiene que hacer un trabajo constante, pequeño, más diario, para ir afianzando eso. Porque sabemos que a nivel físico son circuitos neurales. Se abren nuevas conexiones, se generan también nuevas conexiones entre las neuronas, pero para que esas conexiones se mantengan estables, para que se afiancen, hay que hacer un trabajo constante, un trabajo sostenido,
una vez que se ha descubierto, porque se ha vivido, la importancia de eso que se ha aprendido. ¿Cómo nosotros podemos reinventarnos? Nosotros podemos reinventarnos cuando tenemos algo que de forma profunda nos ilusiona, nos motiva, nos hace levantarnos por la mañana con ganas. Cuando tenemos determinación, cuando estamos de verdad comprometidos con hacer realidad nuestro sueño y cuando somos pacientes. Y recuerdo que la paciencia no es aguantarse, sino adaptarse al ritmo natural de las cosas. En tu libro Reinventarse mencionas que para ayudar a mantener una buena atención es conveniente proporcionar al cerebro oxígeno, glucosa, creo. ¿Cómo y en qué dosis? Si es que puede hablarse de esto. El dominio de la atención puede ser incluso más importante que la inteligencia que una persona tenga. Saber concentrar la atención en lo relevante y alejarse de tontunas y de distracciones es lo que permite realmente que el aprendizaje tenga lugar. La atención hay varias formas de cultivarla. Es un entrenamiento diario, una de las formas más potentes. Es lo que se llama mindfulness o atención plena. El mindfulness sencillamente es que tu atención deje de estar atrapada con esa jaula de grillos que son nuestros pensamientos automáticos y se concentre en una parte del cuerpo, la que sea, la respiración, la pierna, el dedo, lo que quieras. Este ejercicio de la atención es muy importante y ayuda muchísimo en la vida. Segundo tema es efectivamente el tema de la nutrición. Daré eso una pincelada por temas de tiempo. El cerebro solo puede consumir, salvo periodos de ayuno muy prolongado, que son rarísimos, solo puede consumir glucosa y oxígeno. La glucosa hay que dársela al cerebro de una forma continua, no a golpes, no tomarse 27 croissants por la mañana, no sé cuánto por la comida y tal la cena. Hay que comer entre 5 o 6 veces y fundamentalmente hidratos de carbono que liberen el azúcar de una forma progresiva, no en picos. Es decir, todo lo que sea integral, todo lo que sean vegetales, todo lo que sean frutas de bajo índice glicémico, véase manzanas, véase kiwis, véase naranjas, tienen la capacidad de mantener estable el nivel de glucosa y es muy importante. En tercer lugar, para mantener la atención es esencial dormir de forma constante un mínimo de 7 horas, entre 7 y 8 horas. El ideal son 8, los niños un poco más, 7 horas. Cuando baja el sueño, cuando reducimos las horas de sueño, supuestamente en beneficio de la eficacia, la atención baja radicalmente. Y hay otro punto que sí me gustaría añadir, y con esto finalizar esta pincelada, el ejercicio físico. El ejercicio físico es muy importante porque mejora clarísimamente la atención. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el ejercicio físico libera una hormona que se llama dopamina. La dopamina es producida por algunos núcleos como el núcleo accumbens y es fundamental no para prestar en un momento determinado la atención, sino para sostener la atención. Una de las claves del liderazgo, Mario, es la capacidad de comunicar. ¿Qué aporta la neurociencia a la hora de mejorar esa capacidad de comunicación? Bueno, la neurociencia, por ejemplo, aporta los descubrimientos de Rizzolatti y Fogazza hace 12 años en Universidad de Parma, las neuronas espejo. Es decir, vamos a ver, cuando nosotros comunicamos, no necesariamente conectamos. Comunicar no es conectar. Lo importante no es comunicar, lo importante es conectar con el
otra persona. Entonces, nosotros mandamos dos tipos de mensajes. Uno es las palabras, que son interpretadas por el hemisferio izquierdo del cerebro de la otra persona. Y la otra es el tono emocional, el tono con el que pronunciamos esas palabras, los gestos, el movimiento de las manos. Eso se llama lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es procesado por el lado derecho del cerebro, por el hemisferio derecho. ¿Qué ocurre? Pues que la otra persona está sintiendo algo que va más allá de las palabras. Está sintiendo si realmente ella para nosotros es importante. Está sintiendo si ella puede confiar en nosotros o no. Si la respuesta a eso es que sí, que esa persona siente que para nosotros ella es importante y siente que se puede fiar en nosotros, entonces se produce un fenómeno llamado influencia. Y entonces estamos conectando. Pero si la persona en su interior siente que lo que nos importa es venderle el producto, no hacerle ver el beneficio que tiene para ella, o que tampoco se puede fiar para nosotros, podemos hablar lo que queramos. No llegaremos nunca. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Gracias.